Gracias, Jacob. Quisiera comenzar saludando afectuosamente a todas y a todos quienes se han sumado a esta actividad y agradecer en especial al grupo que coordina la red Foucault en la web latinoamericana por haberme regalado el honor de participar en la presentación del último libro de Samuel Cabanchik. Aquí le envío un abrazo afectuoso a la distancia desde Valdivia y agradezco su minuciosa lectura de la obra de Borges, que me ha permitido tener una nueva imagen de su vasto universo. Sin más preámbulo, vamos a esta redención de la realidad. Entre las páginas del libro de Cabanchik, el lector encontrará un interesante recorrido por la obra de Borges y sus textos más destacados. Esta exploración permite ver la evolución del autor, tanto como su necesidad de tratar diversos temas a lo largo de los años, sin dejar de lado, por supuesto, aquellos elementos que siempre ocuparon su imaginario: el laberinto, el tiempo, la infinitud, la eternidad y el lenguaje. En el libro, el lector se encontrará con pequeñas imágenes que le ayudarán a contextualizar la obra de Borges, dándole un toque casi mágico a esta experiencia. Casi al final de la obra, Cabanchik nos encontramos con una de sus tesis que quisiera mirar con atención. Borges, dice Cabanchik, hizo de la filosofía literatura y de la literatura una filosofía. Y como ha reseñado también Pamela recién, la voz poética es la armonía fundamental de su polifonía. Siguiendo esta tesis, en el contexto de esta presentación, quisiera abordar la estrecha relación entre literatura y filosofía. ¿Tiene la literatura algo que decirle a la filosofía? ¿Podemos filosofar con la literatura? Como más de alguien ha afirmado, la literatura es el fantasma en el armario de la filosofía. Muchos filósofos han buscado expresión a través de ella. Si bien a menudo se argumenta la división entre filosofía y literatura, como bien muestra Cabanchik de la mano de Borges, la abstracción o el pensamiento representacional no es la única forma de pensar. La literatura tiene una historia que une su destino con el de la filosofía. Ambas son producto del ansioso deseo del hombre por encontrar respuestas a las preguntas esenciales. Esta tensión, amistad, que caracteriza la relación entre literatura y filosofía, tiene raíces lejanas. Los primeros pensadores griegos, quienes fueron, por supuesto, precursores de los filósofos, como Homero y Hesíodo, interpretan de manera literaria la visión del universo antiguo, la posición de los dioses y, por supuesto, el lugar del hombre en el cosmos. Parece que la poesía es la forma más adecuada de expresarlo. Los rasgos literarios también están presentes entre los filósofos presocráticos, los cuales se expresaban a través de un discurso donde no se distingue lo filosófico de lo poético. Por ejemplo, Heráclito, que tanto gustaba a Borges, en lugar de una declaración directa, a menudo usa la metáfora para encontrar el cambio perpetuo y la lucha de los opuestos que generan armonía. A Platón se le atribuye el inicio de la disidencia que opone la filosofía y a la poesía. Él es quien, a través de Sócrates, destierra definitivamente a todos los poetas de la República. Allí se describe al poeta como el otro del filósofo. Al poeta le representa la emoción y no la razón, la inspiración y no el conocimiento. Teniendo esta clásica discusión, me parece que Cabanchik encontró el hilo del cual tirar en esta discusión. En la introducción nos advierte, abre comillas, la postulación de un Borges filósofo no refiere tanto a la presencia de las muchas fuentes filosóficas frecuentadas por el autor, ni pretende atribuirle un sistema filosófico a su literatura. Se trata más bien de interpretar que esta misma literatura responde a una exigencia propia de la filosofía, a la filosofía como exigencia. ¿Cuál es la comprensión y expresión de nuestra conexión con la realidad? Hasta ahí la cita. Esto tiene una profunda actualidad. Hoy, siguiendo a Merleau-Ponty, podemos afirmar que la tarea de la literatura y la filosofía ya no se pueden separar. La expresión filosófica asume las mismas ambigüedades que la expresión literaria. Hay dos formas de abordar el problema de la relación, o de esta estrecha relación, entre filosofía y literatura. La primera, bastante natural, consiste
en buscar las lecciones morales que da la literatura, la poesía o la novela. Esto es lo que hoy practica, por ejemplo, Martha Nussbaum y Paul Ricoeur. La segunda vía se orienta hacia la relación entre filosofía y poesía, en la medida que la poesía, analizada filosóficamente, permite acercarse a una experiencia reflexiva alternativa. Aquí pensamos, por ejemplo, en María Zambrano, que por su estilo de pensamiento se acerca intensamente a la poesía. Zambrano, reflexionando sobre la condena platónica de los poetas, subraya que si queremos hacer justicia a toda poesía y todo pensamiento en Oriente y Occidente, debemos admitir que la razón no podría reducirse a la racionalidad intelectual. Otro pensador como Jean-François Marquet, en su libro Espejos de identidad, la literatura perseguida por la filosofía, habla de manera conmovedora de cómo el filósofo es asesinado en la casa del escritor. En la medida que, abre comillas, todo gran escritor lleva consigo un filósofo, afortunadamente abortado y generalmente con pleno conocimiento de los hechos. Hasta ahí la cita de Marquet. ¿De quién habla Marquet? Pareciera ser Borges. Ahora bien, la palabra redención, que está en el título de la obra de Cabanchik y que viene del latín, significa acción y efecto de librar a una persona de una obligación. Por ejemplo, librar de la esclavitud o del secuestro a cambio siempre de un precio. Por ello me pregunto, ¿cuál es el precio que se paga en esta redención de la cual nos habla Cabanchik? En una parte del libro nos habla del efecto transformador de la redención de la realidad a través del lenguaje, en el que ya no subsiste la distancia representativa y donde la realidad habla por nosotros. Como me enseñaba en ese fragmento Cabanchik, Borges legó una literatura prolífica que paradójicamente se distingue por su nostálgico amor a lugares míticos o mínimos. Buenos Aires, el sur, Islandia, Inglaterra, el lejano oriente, ciertos patios y esquinas que parecen emerger en cada momento de su obra. Un gran entusiasta de la mitología y de las lenguas nórdicas, Borges presenta en cada uno de sus escritos siempre enigmas ontológicos. Y a la inversa, una historia o un poema de Borges a menudo toma la forma de un tratado. Fue un hombre de ficción y de literatura, pero paradójicamente preferido por los semióticos, filósofos, matemáticos y también los mitólogos. Borges ofrece la perfección de su lenguaje, por la amplitud de sus conocimientos, por el universalismo de sus ideas, por la originalidad de sus ficciones. Borges ha sido promocionado además como el más grande erudito del siglo pasado con buenas razones, y a la luz de la lectura de sus escritos que dio para él. Borges dijo que se enorgullecía en alguna vez menos de su escritura que de su lectura. Y es cierto que muchas veces sus imitadores son malos escritores, mientras que un verdadero borgiano se caracteriza por la calidad de su lectura. Por ello me atrevo a decir que Cabanchik es un verdadero borgiano. Como lo han mostrado Laura Rosato y Germán Álvarez en su libro Borges, libros y lecturas, donde han encontrado más de 800 libros pertenecientes a la colección personal del escritor y que donó durante su etapa como director en la Biblioteca Nacional, allí en el antiguo edificio que estaba en la calle México, son una serie de libros con anotaciones, están subrayados, con marcas, y que la mayoría de los casos hechos por Borges y por su madre, Leonora Acevedo, donde revisó los mejores textos de la literatura universal, lo cual revela que Borges no solo era un gran lector, sino que un escritor que escribía a partir de los libros que leía. Obviamente no como un Pierre Menard reescribiendo el mismo texto, sino como un buen hacedor, utilizando esas lecturas en una suerte de alquimia para crear textos únicos. Su escritura establece un cierto estilo que combina y a veces desdibuja hábilmente géneros que son prácticamente incompatibles. Asimismo, la poesía de Borges no puede separarse del resto de su obra. Allí también encontramos los mismos temas: el laberinto, el caos del mundo, los dobles, la transmigración de las almas, la anulación del ego, el panteísmo, el eterno retorno a la memoria y, por supuesto,
esa constante oscilación entre un universo intelectualizado y, por así decirlo, un universo nostálgico, donde Borges evoca repetidamente el Río de la Plata, algún suburbio de Europa, así como la desconcertante inmensidad de la Pampa. En su texto Los teólogos, Borges narra el momento en que los unos entraron a caballo en una biblioteca monástica y señala, abre comillas, rompieron los libros incomprensibles, los vituperiaron y los quemaron, acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios. Ardieron palimpsestos y códices, pero en el corazón de la hoguera, entre la ceniza, perduró casi intacto el libro duodécimo de la Químicas Dei, que narra que Platón enseñó en Atenas y que al cabo de los siglos todas las cosas recuperaron su estado anterior, y él, en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esta doctrina. Hasta ahí la cita. Concluyo esta presentación con estos versos porque Borges, siguiendo lo que nos ha mostrado Cabanchik, me parece que nos abre paso a modos más amplios de comprensión histórica. Siempre cabe la posibilidad de nuevas perspectivas y por eso mismo siempre cabe la posibilidad de aumentar nuestro conocimiento sobre los otros y el mundo, ojalá para dar cumplimiento a los ideales que constituyen a toda comunidad. Recuperar este imperativo es una invitación a pensar la comunidad en sus actuales configuraciones, conflictivas y complejas, y para ello la obra de Borges proporciona no solo un antídoto ante la representación, sino a la luz de los lamentables hechos ocurridos en Chile este fin de semana, una visión que no reivindica paradigmas trasnochados como el etnonacionalismo o los fundamentalismos políticos religiosos, sino al contrario, asienta la comprensión desde las manifestaciones intersubjetivas de los actores que constituyen y proyectan la comunidad. Muchas gracias, sobre todo al profesor Panchi. Repérer une instance ou une espèce de puissance qui serait là, occulte, visible, peu importe, et qui diffuserait son rayonnement nocif à travers le corps social ou qui étendrait...